Máquina de Finder. La máquina de Finder, como se menciona en la infografía, tiene como objetivo encontrar los piojos, uno de los animales que transmiten el tifus con más facilidad. Esta máquina está hecha de hierro, ya que en la época de 1922 era el metal más usado para la realización de máquinas, y ya se conocía el uso de lentes y espejos para visualizar más claramente diferentes objetivos, como en Cosmicomic podemos observar con el telescopio de Mount Wilson. Está compuesta de un tipo de brazo hidráulico con la diferencia de que será usado de forma manual. Contiene un sostén anclado al suelo que posee un fragmento en el extremo derecho para evitar que esta máquina salga del sostén. Y por último, la parte encargada de la revisión con los lentes y espejos que permite la verificación. La tesis está dividida en tres: el concepto, el objeto de estudio y que se quiere comprobar. El concepto, o desde donde se va a analizar, es siglo XX, 1922, en territorio soviético, pico de importancia de tifus endémico. El objeto de estudio es la máquina para la prevención del tifus endémico de Finder, que ya antes habíamos mencionado y explicado. Y que se quiere comprobar es cómo se ve el tifus en Cosmicomic, que se puede observar con la muerte del profesor Friedman en 1925. Argumento de ejemplo. En el mundo han existido diversas enfermedades que han matado a millones de personas en la historia, como por ejemplo el tifus endémico, que acabó con la vida de aproximadamente 4 millones de personas. Es un argumento de ejemplo, ya que la segunda parte ejemplifica de manera muy clara lo mencionado en la primera. Relación con la tesis. En el mundo existieron muchas enfermedades que causaron gran cantidad de muertes a nivel mundial, como la que vivimos hoy en día. Uno de los lugares donde se evidenció con fuerza una de estas enfermedades, como es el tifus endémico, fue en la Unión Soviética en los años de 1922. Hasta esta parte podemos ver claramente dónde se encuentra relacionado con el concepto de la tesis, cuando se presentó un pico de gran importancia de dicha enfermedad. En este lugar falleció el profesor Friedman, persona que hizo un gran aporte para el descubrimiento de la teoría del Big Bang, como se puede evidenciar en el libro Cosmicomic. Hasta esta parte podemos ver la relación con lo que se quiere. Por último, la máquina de Finder fue pensada especialmente para evitar contagios en dicha época y así evitar muertes como la del profesor Friedman, pensando más que todo en una de las razones primordiales de contagio, los piojos. Y por último, aquí se puede ver la relación con el objeto de estudio, que es nuestra máquina de Finder. Segundo argumento de ejemplo. El tifus es transmitido por animales procedentes de la mala higiene y por ende se da más que todo en ambientes donde estos animales son más propensos a habitar, como por ejemplo pulgas, piojos y otros tipos de animales que transfieren la enfermedad, se dan muchas veces más que todo en áreas de tipo rural. Aquí, igual que en el anterior ejemplo, podemos ver claramente cómo se ve que la segunda parte ejemplifica a la primera parte ya mencionada. Relación con la tesis. En el año de 1922 se pudo evidenciar con claridad cómo el tifus afectó a la comunidad de la Unión Soviética y de diversos lugares del mundo, y en conclusión, esta se deriva de la mala higiene que muchos manejaban en la época. Hasta ahí podemos ver la relación con lo que es el concepto. Gracias a esto nació la necesidad de eliminar a los animales que podían transmitirla y por ende la idea de la máquina de Finder, que ayudaría a frenar la propagación. Hasta ahí ya también podemos ver lo que es la parte del objeto de estudio. Hay que resaltar que no todos los infectados eran contagiados por dichos animales, ya que el contacto con fluidos de una persona ya infectada provoca el contagio, como ocurrió en el caso del profesor Friedman. Eso no desvirtúa el hecho de que el origen derivara de la ya mencionada mala higiene. Hasta aquí podemos ver la relación con lo que se quiere. Alexander Friedman fue un cosmólogo muy importante para su época. Este hombre murió el 6 de septiembre de 1925 en Leningrado, a sus tan solo 37 años a causa del tifus, enfermedad que contrajo luego de la segunda luna de miel en la península de Crimea. Esto causó revuelo en el mundo científico,
en gran parte a Albert Einstein, quien discrepaba de su idea de la expansión del universo, que poco después sería confirmada por Hubble. Años posteriores a su muerte, en 1931 le fue concedido el premio Lenin. Se le dio su nombre a un cráter lunar, a un seminario que promueve investigaciones sobre la relatividad y a un premio que entregaba la Academia de Ciencias Rusas al mejor trabajo en cosmología, meteorología y gravitación. Como Friedman, millones de personas murieron a causa de esta enfermedad. Alrededor de 25 a 30 millones de casos fueron reportados en solo la Unión Soviética, después del pico del año 1922, y durante la Guerra Civil de Rusia se contaban más de 3 millones de personas muertas a causa de la enfermedad y no de la propia guerra, mostrando así el alto índice de mortalidad que tenía el tifus. Teniendo esto en cuenta, la máquina T-Finder no solo se utilizaría en hospitales y centros clínicos de la ciudad, sino que tendría lugar en medio de la guerra, ya que es en campos y zonas rurales donde se puede contraer más los piojos, pulgas, garrapatas y transmisores de la enfermedad. El tifus era transmitido por piojos, pulgas y garrapatas. En aquella época, la abundancia de dichos insectos era amplia. La enfermedad del tifus se encontraba en las heces fecales de aquellos animales, con lo cual una persona no se contagiaba por la picadura, sino al rascarse el cuero cabelludo, arrastrando las heces fecales en el lugar donde el insecto había picado, causando el contagio. Debido a esto, la enfermedad se propagó de manera sencilla por Japón, Europa e incluso llegó a América Latina. Colombia llegó a tener casos de infección. Para erradicar esta peste en la guerra se utilizaba diclorodifenil tricloroetano. Sin embargo, el tratamiento más efectivo era con antibióticos, pero el ser tomados por una persona sana podría implicar riesgos para la salud. En la Unión Soviética, en el año 1922, no se halló solución al pico que se estaba presentando de la enfermedad. Tampoco se encontró solución para el profesor Friedman, quien falleció por dicha enfermedad en el año 1925, y por ello una máquina que detectase la presencia de los principales insectos transmisores era más que necesaria. Teniendo esto en cuenta que para la época la tecnología era más mecánica que electrónica o informática, se debía elaborar una máquina que no usase electricidad de ser posible, y así se pensó la máquina T-Finder, con principios de óptica a base de espejos y lentes. En los 90, el tifus endémico fue un problema complicado de tratar, ya que esta se transfería principalmente por pulgas y por piojos, como se nos deja ver en Cosmic Comic con la muerte de Friedman, a causa de esta enfermedad que fue tan mortal en los 90, similar a la pandemia de la gripe española, debido a que se presentó a la misma época teniendo causas similares y azotando a Europa. La gripe española dejó entre 40 a 50 millones de muertos, ya que en la época la medicina y la tecnología no era óptima para tratar estas enfermedades, gracias también a que el aseo personal de las personas no era lo suficientemente bueno, ya que la gente solía tener estos animales transmisores sin preocupaciones mayores o medidas de higiene. Esto provocaba que enfermedades como el tifus endémico se propagaran fácilmente entre la población. En la Primera Guerra Mundial hubo un virus el cual fue muy letal, el cual fue llamado tifus, el cual puso en peligro no solo a soldados, sino también a civiles. En esta enfermedad fue reconocida ya que esta se transmitía por medio de bacterias las cuales llevaban los piojos, pulgas y ácaros. Dicha enfermedad fue tan grave y tuvo tanta potencia y tenía una tasa de muerte tan alta que algunos doctores y científicos de la época realizaron varios experimentos para encontrar una cura o un aparato tecnológico de su época el cual erradicara o ayudara a reconocer esta enfermedad. Los tratamientos más adecuados para evitar el tifus en esta época fueron el DDT y unos antibióticos especiales para erradicar esta enfermedad. DDT significa diclorodifenil tricloroetano. También se usó para civiles, para soldados y en campos de prisioneros. Esta guerra dejó aproximadamente 8.4 millones de muertos, casi llegando a los 9 millones de fallecidos por dicha enfermedad. Podemos observar que algunos sucesos de Cosmic Comic pasan en la Primera Guerra Mundial, la época donde el tifus tenía más riesgos de contagio, por lo cual muchas personas, en la mayoría hombres, murieron, no de la guerra, sino por el
por esta enfermedad, como en el caso de nuestro personaje Alexander Friedman, el cual murió exactamente 4 años antes de que los reconocimientos del Humboldt que mostraran la validez de sus ideas. Como consecuencia de este virus en la Nueva Rusia en 1991-1993, ha cambiado un modelo mixto de asistencia médica con financiamiento privado y provisión que se ejecuta junto con el financiamiento y provisión estatal, como en el artículo 41 de la Constitución de 1993 confirmó el derecho del ciudadano a la asistencia sanitaria y médica sin cargo. Esto se logró a través del seguro médico obligatorio, en lugar de solo el financiamiento fiscal.